¿Estás pensando en crear un negocio por Internet? En esta corta presentación te voy a dar una idea que te puede hacer ganar mucho dinero con poca o ninguna inversión inicial. Así que quédate conmigo hasta el final de la presentación para que descubras este emocionante negocio y la verdad que mucha gente lo está haciendo con excelentes resultados. Déjame comentarte algunas cualidades que tienen los empresarios o emprendedores más exitosos del mundo. Construyen el activo aunque mientras están trabajando no cobran dinero. Por ejemplo, construyen un edificio de apartamentos para alquilar. Mucho antes de poner un solo ladrillo tienen que pagar de su bolsillo al arquitecto y todos los permisos municipales e impuestos. Después consiguen financiación, compran el terreno y empiezan a construir el edificio. Todo este proceso puede llevar años. Sin embargo, el propietario del activo está trabajando gratis mientras todos los demás cobran. Cobra la municipalidad o el ayuntamiento, cobra el arquitecto, cobra el banco, cobra el guardia de seguridad, cobra el albañil. El único que no cobra es el propietario del activo, solamente está gastando dinero. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a trabajar gratis mientras construyes un gran activo? La mayoría de las personas no están dispuestas a trabajar gratis y por eso no pueden construir grandes activos que produzcan grandes cantidades de dinero. Pero no te preocupes, en esta presentación te hablo de un activo que podrás crear en tu tiempo libre. Muchas personas ocupan su tiempo libre en actividades que no les reportan ningún beneficio. Si estás viendo este vídeo, veo que eres distinto a la mayoría. Por ejemplo, lo ocupan en ver la televisión. No tengo nada contra la televisión, me encanta la televisión. Lo que pasa es que si estás pensando en ser emprendedor vas a tener que comprar o quitar tiempo de cosas menos importantes como ver la televisión y dedicarla a hacer cosas más importantes como la creación de tus activos. Por eso siempre recomiendo que empieces en algo que te apasione, ¿no? Que tenga que ver con tu hobby. Si es el fútbol, en el fútbol. Si es en el adelgazamiento o el gimnasio, en el gimnasio. Los aviones a escala, lo que sea, puedes dedicarte a crear un activo en Internet con ese hobby. Otra cualidad de los emprendedores de éxito es que toman acción masiva aunque no tengan toda la información, aunque tengan miedo. Claro, mucha gente necesita hasta el último detalle y por lo tanto se queda paralizado, no actúa, eso es miedo. De hecho, es imposible tener toda la información. Las cosas cambian a un ritmo increíble en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Ser una persona de acción no significa que no tengas miedo a fracasar o a que te vaya mal o a que se rían de ti, pero manejas el miedo de una manera totalmente distinta al resto de las personas. A la mayoría de las personas el miedo las paraliza. A un emprendedor millonario y exitoso el miedo lo mueve a ser más valiente y a tomar acción, aunque no tenga toda la información. ¿Cómo vencer el miedo? La única forma de vencer el miedo es tomar pequeñas acciones. No quieras crear un activo gigante en tu primer intento. O si quieres hacerlo, empieza desde abajo, por poquito. Muchas grandes empresas como Apple o Dell empezaron en un garaje. Empieza así también. Empieza por algo pequeño y averigua qué pasa. No qué pasa con el producto o con el negocio en sí, sino contigo mismo. ¿Quién eres? ¿Qué partes de tu personalidad necesitas fortalecer? No es tanto lo que haces como la persona que eres lo importante a la hora de emprender. Cuando haces esto, cuando empiezas en pequeño, obtienes experiencia y te haces más valiente paso a paso. En la mayoría de las películas o novelas, la valentía es un acto puntual. En la vida real es una forma de vivir. En las películas, un héroe hace algo en particular en un momento, ¿no? En la batalla, en una enfermedad, en lo que sea. En la vida real, la valentía es una forma de vivir y la cobardía es una forma de vida. En pequeños actos los demuestra, ¿no? ¿Cómo hacerte más valiente? Vences tus temores con pequeñas acciones que van fortaleciendo tu carácter. Pero la valentía es una decisión. El miedo es un sentimiento común a todos los seres humanos. Todos pasamos momentos de miedo en nuestra vida. Un emprendedor necesita aprender a controlar sus miedos para crear activos poderosos y rentables. Si quieres ser un emprendedor exitoso, debes tomar acción, aunque sea pequeña, y vencer tus temores. Debes dar un paso hoy mismo, aunque sea un paso muy pequeño. Muchas pequeñas acciones son una gran acción. Un emprendedor además es un aprendiz. Metas sencillas como leer un libro a la semana o escuchar un audiolibro al día pueden cambiar tu vida y pueden significar
ese pequeño paso que vence a tus temores. Muchas personas son orgullosos y piensan que ya saben todo lo que necesitan. Por eso nunca avanzan en la vida. Todos los conocemos. Todos tenemos algún conocido que es de esta manera, que él ya lo sabe todo. Un emprendedor exitoso se rodea de gente de la que puede aprender, de gente que sepa más. Y para esto no necesitas tener un consejo directivo. Tú puedes elegir a tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Gente que sabe menos que tú, que puedes manejar, o gente que sabe más que tú, que tiene más experiencia. Si es gente que sabe menos que tú, de la que no puedes aprender nada, tienes un problema con el orgullo y deberías aceptarlo y cambiar. Así de sencillo. Porque el orgullo no tiene ningún sentido en realidad. No somos más que nadie y todos podemos aprender de los demás. Pero yo ya veo que tienes el deseo de aprender, por eso estás viendo este vídeo. Pero si quieres crear un gran activo que produzca riqueza para ti y muchas otras personas, necesitas aprender de manera consistente. ¿A qué me refiero? A ponerte metas, como te comentaba antes. Rodearte de personas de las que puedas aprender, aunque sean mayores que tú. También leer. Los libros no son la mejor forma de aprendizaje, pero son geniales porque te abren la mente a nuevas ideas. La mejor forma de aprendizaje es la práctica, hacer algo. Y luego los audiolibros, hay muchos audiolibros gratis en YouTube, escúchalos, aprende nuevas ideas, aunque no estés de acuerdo con todo, no importa. Una sola idea de ese audiolibro te puede cambiar la vida. Una idea para emprender por Internet. Si quieres crear un gran activo y empezar desde abajo con algo muy pequeñito, este modelo es bastante sencillo pero muy lucrativo. Se trata de creador de listas de email marketing. Vamos a ver lo que tienes que hacer. ¿Qué hace un creador de listas de email marketing? Básicamente reúne correos electrónicos de personas que están interesadas en determinado nicho y luego le envía promociones de sus propios productos o de productos como afiliado. Una lista rentable puede ser de 100 personas o de 10.000 personas. Cuando empiezas tendrás muy poquitas personas en tu lista, pero podrás ir escalando tu lista, es decir, haciéndola crecer. ¿Te imaginas crear una lista de 100.000 personas? ¿De 1 millón de personas? Pues puedes empezar gratis a construir tu lista. Vamos a ver los pasos a seguir. 1. Elige un nicho por el cual sientas pasión, porque tendrás que escribir sobre ese nicho o crear contenido sobre ese nicho y dirigir a tus suscriptores a tus ofertas de afiliado. Como tendrás que dedicarle a ello un tiempo libre, pues te recomiendo que sea algo por lo cual sientas pasión. Puede ser el ciclismo, correr, cualquier deporte, cualquier hobby, tu profesión si te encanta, lo que sea. Pero arranca por ahí, en algo por lo que sientas pasión. Yo siento pasión por el aprendizaje acelerado, la estimulación temprana, y una de mis mayores listas de email marketing es bebellectores.com, que es una página de estimulación temprana. No me cuesta nada levantarme todas las mañanas y escribir un correo para mi lista. Segundo paso, creas una página de aterrizaje para captar los correos electrónicos de las personas interesadas en el tema. Una página de aterrizaje básicamente es una página donde tú das un motivo al visitante para que se suscriba a tu lista. Esto es lo que dice el paso 3. En esa página de aterrizaje ofreces un regalo a tus suscriptores, un ebook, un audio, un vídeo. No tiene por qué ser tuyo, puedes utilizar un vídeo de YouTube y ofrecerlo como regalo a las personas que se suscriban a tu lista. Por eso es muy importante que no te enredes en cosas técnicas. Lo que te voy a mostrar yo aquí te va a permitir crear una página de aterrizaje literalmente en minutos y en la misma herramienta que podrás captar las direcciones de correo electrónico de tus suscriptores. Luego cargas correos de seguimiento en tu boletín electrónico, tantos como quieras. Puede ser un boletín que dirija a tus ofertas o simplemente que cuentes algo de tu experiencia dentro de lo que te apasiona. ¿Por qué? Porque quieres hacer que las personas confíen en ti. ¿Cómo se logra la confianza? Hablando de tu experiencia, de tu experticia, digamos, de lo experto que eres en determinado nicho. Una vez que creas una relación, o mientras creas una relación, viene el punto 5, creas enlaces de afiliado en tus correos electrónicos. Puedes conseguir productos digitales en ClickBank o JVSO, que son productos digitales, o en Amazon si son productos físicos, ¿no?
Si, por ejemplo, te apasiona el ciclismo y quieres vender repuestos de bicicleta o bicicletas de alta gama, puedes utilizar Amazon.com y no tienes ningún problema de enviar productos o de garantías. Ellos se encargan de todo, tú simplemente agregas tu enlace de afiliado a tu correo electrónico. El luego 6, ¿cómo haces para hacer crecer tu lista? Envías tráfico gratuito a tu página de aterrizajes de tu canal de YouTube y Facebook. ¿Cómo se hace esto? Pues como estoy haciendo yo ahora, creando vídeos, subiéndolas a YouTube, a Facebook, hablando de los temas que me interesan, subiendo un contenido al día, por ejemplo. Esa es una meta que te permite ser constante, ¿no? Porque, siguiendo con el ejemplo del ciclismo. ¿Por qué no subes vídeos arreglando tu bicicleta, tutoriales para arreglar la bicicleta, las rutas que tú haces en tu comunidad, en el sitio donde vives, y lo grabas en vídeo, los problemas a los que te has enfrentado, permisos que has necesitado, carreras en las que has participado? Luego, cuando ya tienes varios vídeos y contenidos en YouTube, le envías tráfico de pago a los que más éxito han tenido a nivel viral. Y ese tráfico te va a enviar mucho más tráfico a tu página de aterrizaje donde vas a captar mucha más gente. A medida que vas ganando más dinero, puedes enviar más y más tráfico a tu página de aterrizaje y hacer crecer muchísimo más tu lista de suscriptores voluntarios. Esta herramienta te sirve para crear tus páginas de aterrizaje y también es un autoresponder para enviar tus mensajes de seguimiento. Es tinyurl.com barra emprendedor millonario. tinyurl.com barra emprendedor millonario. Lo mejor es que puedes empezar totalmente gratis y 100% en español. Es decir, esta herramienta tiene un costo, pero puedes empezar gratis porque te ofrecen una prueba de 30 días que es totalmente gratuita. La clave aquí es que te centres en algo que te apasione. Te insisto en esto. Piensa en las cosas que te apasionan y que haces gratis aunque nadie te pague. La única diferencia es que ahora te van a pagar por crear un boletín de suscripción voluntaria para enviar información sobre lo que te encanta. Ya lo estás, ya lo haces, ¿no? Ahora simplemente vas a grabar vídeos, a escribir pequeños artículos y vas a poder empezar a ganar dinero con eso. Entonces, es un modelo totalmente probado y que funciona. ¿Cuál es la clave? La persistencia. Primero construye el activo, después recibe las ganancias. La mayoría de las personas que se lanzan dejan el activo a medias y por eso nunca reciben sus frutos. No puedes plantar un huerto e ir a buscar su fruto a la semana siguiente. Persistencia significa empezar a construir tu activo hoy y seguir trabajando gratis a veces años. Puede ser un año o 5 años, pero cuando el activo se hace grande es imparable. Persistir significa invertir tiempo y dinero en tu activo, aunque no se vean los resultados inmediatamente. A muchas personas les cuesta entender esto porque tienen mentalidad de empleado, ¿no? Si tú eres empleado y trabajas una quincena, te tienen que pagar la quincena. Si trabajas el mes, te tienen que trabajar el mes. Si haces una hora extra, te la tienen que pagar, o por lo menos debería ser eso lo legal. Entonces, esa mentalidad les impide crear activos, porque en el activo no sabes cuándo van a empezar a llegar las ganancias. En el activo que te propongo en esta presentación, las ganancias pueden tardar algún tiempo en empezar a llegar. Necesitas tener cierta cantidad de suscriptores en tu lista, pero cuando eso empieza a ocurrir, tu lista se hace viral, tu boletín electrónico se hace viral y unos con otros las personas comparten información acerca de tu lista, empieza a crecer solo, ¿no? Además puedes invertir más dinero porque ya está entrando dinero en tu negocio, en tu lista de email marketing. Entonces la clave es la persistencia. No intentes hacer este negocio en un mes. Por lo menos un año, diría yo. Empieza a construir tu lista de suscriptores y a ser consistente en tus esfuerzos, a subir vídeos a YouTube, a subir contenido a Facebook. Y sobre todo sé tú mismo, ¿no? Sé una persona real. Y eso hará que las personas que están suscritas a tu lista compren los productos que tú les recomiendas en tus enlaces de afiliado. Bueno, esa era la presentación que tenía preparada para hoy. Te agradezco por ver el vídeo. Si te ha resultado útil, por favor, dame un me gusta. Y nos vemos en crearactivos.com.